Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. En el idioma mojeño trinitario les hemos saludado, como siempre, al iniciar este espacio dedicado a la cultura. Este mayo es especial. Lo es quizá para uno de ustedes. La mayoría piensa, claro, en el mes de la madre. Mayo, claro, es una fecha obligada por ser nuestra imagen más sagrada, la de la mamá. Pero a nivel general, en Bolivia hay un día especial dedicado al periodista, el 10 de mayo. Este 10 de mayo es el Día del Periodista Boliviano. Agradecemos a la audiencia hacia este programa porque es una expresión del periodismo que se practica o queremos practicar en Radio Patugú. Y de nuestra parte, desde aquí hacia los colegas, especialmente felicitamos a los periodistas de Beni y de Pando y del norte de La Paz, a esta región que nosotros dedicamos nuestro esfuerzo en especial. Bien, dicho esto, aquí comenzamos el espacio cultural Sache Mojos. Para el obrero Movima. Este 1 de mayo pasado se celebró el Día del Trabajador. En todo el mundo se hicieron actos, porque claro, es una fecha casi universal. Marchas, festivales, encuentros, actos especiales. En homenaje al trabajador, diremos que se han escrito poemas, y uno de ellos es el que recogemos de Richard Ahmed Burgos Rodríguez. Los versos de Ahmed Burgos llevan el título de Canto Bravío al Trabajador de Santa Ana, especialmente dedicados estos versos al trabajador Movima. Veamos qué dice Ahmed. Canto bravío al trabajador de Santa Ana. Hoy 1 de mayo el clarín resuena y en Santa Ana del Yacuma, vibrante de honor, celebramos al pueblo que siembra la tierra, a la mujer y al hombre de sangre y sudor, al peón que arrea bajo soles de fuego, cabalgando esteros cruzando el raudal, su espalda curtida, su paso tan recio, sostiene la patria en su andar inmortal. Saluda a la madre que al alba levanta, horneando esperanzas en pan y cuñapé, mientras en su pecho el amor canta y la harina se mezcla con sueños de fe. Salve al pescador de las aguas bravías, que en noches de luna se enfrenta al temblor, luchando en silencio contra las mareas, pescando su vida con red y fervor. Honor al jornalero que riega la tierra, que siembra arroz, yuca, maizales en barro y sudor, soportando el calor, la fatiga, la guerra del hambre incansable que vence al dolor. Gloria al albañil que levanta los sueños, piedra sobre piedra forjando el hogar. Sus manos heridas son firme cimiento donde la esperanza se atreve a brotar. Que viva el ganadero, guardián de la pampa, que cuida su hato en tormenta y calor, cabalgando el viento que ruge en su espalda, forjando en las pampas su rudo valor. También al transportista jinete de rutas, que vence distancias, niebla y motor. En polvo y en lodo su alma se ajusta, llevando en sus cargas la vida y el amor. Felicidades, Movimas, raza incansable, hombres y mujeres de esfuerzo sin par. Ustedes son ríos de alma inquebrantable que hacen a Santa Ana más bella al andar. Hoy este 1 de mayo suena en los cielos un canto de bravía, de lucha y de honor,
por cada jornada, por cada desvelo, bendito el trabajo, bendito el sudor. Este poema, Canto Bravío al Trabajador de Santa Ana, fue escrito por Richard Ahmed Burgos Rodríguez. Gracias, licenciado Burgos, por estos versos. Ahora es temporada de fiestas patronales. Empieza ya, mitad de año, y ya suena la música, suena la banda, suenan los cohetes. En la capital, Trinidad y el Cabildo, con las instituciones, han iniciado también sus preparativos. La Chope Fiesta se llama, de la Santísima Trinidad. Tiene fecha. Este 2025 es el 15 de junio. Es domingo, claro. Y a propósito de la inminente festividad trinitaria, muchos están incorporando textos sobre la capital, de historia, de literatura, de poesía, textos de autores nuevos y de autores antiguos. El caso más común es el de una pieza musical, Viva Trinidad. ¿Quién no conoce esa pieza? De la pluma de don Ormando Ortiz Chávez. Para muchos es el otro himno trinitario. Aquí, hoy queremos recordar la letra de esa canción, cuando fue solamente un poema de don Ormando Ortiz. En el libro Historia de la Ciudad de la Santísima Trinidad de Rodolfo Pinto Parada y Arnaldo Ligerón Casanovas, en la página 309 está este poema, estos versos dedicados a Trinidad. Viva Trinidad. Mi tierra es la gran tierra de los mojos, de esforzados y valientes en la selva y el hogar, que llevan en su pecho todo el fuego de la jungla calentada por el Padre nuestro Sol. Con los brazos siempre en alto, con el hacha, con la azada, con el lazo, la picota y el puñal, está listo a la defensa de la patria, nuestros hijos, las mujeres, el ser débil y el hogar. Es por eso mi cantar, cual arroyo bullidor, a la brisa matinal que mece la flor, viva, viva nuestro sol, la laguna y el jaral, viva el tordo trinador, viva Trinidad. Luchamos como fieras en los bosques y en los llanos, esforzando la grandeza del hogar, con los ojos siempre fijos en la antorcha de los cielos, matizados de un eterno rosicler. No hay tranquera que detenga nuestro avance. Cuando el Camba dice vamos, poderosos a triunfar, que en la vida con esfuerzo se realizan los designios del que quiere su ventura cimentar. Viva Trinidad, de la pluma de don Ormando Ortiz Chávez, estos poemas dedicados a la capital. Calendario histórico regional. En este espacio dedicado a la cultura, claro, dedicamos nosotros un espacio particular a la historia, el calendario histórico regional. Repasamos hitos de la historia regional correspondientes a mayo. Calendario histórico regional, año 1903, 12 de mayo. Nace en San Ramón, provincia de Mamoré, Luis Domingo Leigue Castedo. Estudió el magisterio en la Escuela Nacional de Maestros en Sucre. Trabajó en varias ciudades del Beni. Acudió a la Guerra del Chaco. Fundó el núcleo educativo indígena Moré en la provincia Itenes por encargo del gobierno de Germán Bush. Allí trabaja 25 años. Su experiencia de tanto tiempo está traducida en el libro El Itenes Salvaje, de carácter histórico y sociológico sobre la vida de ese pueblo. Escribió también poesía, fue distinguido con la Gran Orden de la Educación y el Cóndor de los Andes. Falleció en Santa Cruz en 1982. Su nombre está inmortalizado en una escuela de San Ignacio y en una calle de Trinidad. Calendario histórico regional, año 1928, 13 de mayo.
Nace Rubén Darío Parada Justiniano, en Cachuela, Esperanza, provincia de Bacadíes. Profesor de Estado, egresado en la Escuela Normal Zoilo Flores de Portachuelo. Fue maestro en varias unidades educativas de Riberalta y llegó a ser director regional de educación. Fundó una decena de escuelas. Fue deportista, dirigente cívico y también gestor cultural. Es cofundador del Círculo Cultural Siringa. Poeta de gran sensibilidad, dejó escritos 3 libros: Así es mi tierra, Saludo a las banderas y Mi viejo Beni, los 3 poemarios. Además, la obra Bajo el sol de febrero. Falleció en Riberalta el 15 de julio del año 2014. Calendario histórico regional año 1942, 14 de mayo. El ministro de Educación, Abel Iturralde, autoriza la creación de la Escuela General José Manuel Pando en San Buenaventura. La unidad educativa inicia clases con 200 alumnos, niñas y niños de los primeros 3 cursos. Las aulas fueron construidas por los mismos pobladores. El primer director fue el profesor Germán Salas y los profesores fueron Julio Pereira y Ernesto Arias. Hoy, como unidad educativa técnico-humanística, tiene alumnos en inicial, primaria y secundaria. Los primeros bachilleres fueron 7 mujeres y 2 varones en el año 2017. San Buenaventura se encuentra en la provincia Iturralde del departamento de La Paz. Calendario histórico regional año 1963, 14 de mayo. Se crea el Centro de Instrucción Litoral de la entonces Fuerza Fluvial Lacustre, con sede en el astillero militar de Riberalta. El instituto está destinado a la formación profesional de personal técnico naval. En 1983, mediante orden especial, el Comando General de la Armada dispone el cambio de nombre del instituto al de Escuela de Sargentos de la Armada Sargento Reinaldo Ceballos Jofré, y dispone también su traslado al puerto de Loma Suárez, a orillas del río Ibare, a 10 kilómetros de Trinidad. Calendario histórico regional, año 1968, 14 de mayo. Se conforma en Santa Cruz la agrupación de damas venianas para ayudar a enfermos y estudiantes venianos en la capital cruceña. Su primera presidente es la señora Graciela de Justiniano, vicepresidente Doris de Rivero, secretaria general Olga Zambrana de Villarroel, secretaria de prensa Eduarda Cuajara y tesorera Berta de Oyola. La primera directiva fue posesionada por el sacerdote Adán Bravo Monasterio, Tori. En 1982 la entidad se reorganizó con el nombre de Centro Social y Cultural de Damas Venianas, cuya presidente fue Eduarda Cuajara. Calendario histórico regional, año 1978, 14 de mayo. Se edita el primer número de la revista Pueblo de Leyenda en Trinidad. Tiene contenido pedagógico y cultural. Es realizada por estudiantes de lenguaje y estudios sociales de la Escuela Normal Integrada Trinidad. La revista es dirigida por los profesores Ruperto Padilla Cortés, Walter Zavala Escobar, Wilfredo Burgos Aquín y Pedro Vaca Saucedo. La revista se imprime con sistema de poligrafiado. En una primera época se edita por 7 años. Actualmente se publica en formato digital en su 4ª época. Calendario histórico regional, aquí en Sachemocos. Libro sobre el Cabildo Ignaciano. Conforme a las crónicas de la época colonial de la antigua provincia de Mojos, los cabildos indigenales en las misiones jesuíticas se fundaron a partir del año 1701. Los expertos sostienen que el cabildo fue establecido por los misioneros jesuitas como una forma de gobierno de los propios indios reducidos. Lo hicieron a la usanza de la España de entonces. La intención fue reemplazar a los chamanes que existían en los pueblos y que ejercían un poder real en base a las creencias. Los jesuitas también aplicaron el cabildo para sus propios fines, ¿cuál era? Cristianizar a los reducidos. Hasta hoy, en muchas comunidades,
unos más, otros menos, el cabildo tiene vigencia. Es el caso de San Ignacio de Mojos, en la provincia Mojos del actual departamento del Beni. Allá se lo reconoce como el Gran Cabildo. Hace pocos días se ha presentado un libro sobre la historia del Cabildo mojeño, la historia del Cabildo de San Ignacio, con la firma del antropólogo Eduardo Fernando Hurtado Valdivia. La obra fue presentada primero en La Paz y luego, días después, en San Ignacio. El autor tuvo la gentileza de atender un llamado de Sache Mojos. ¿Para qué? Para conversar sobre el contenido de su escrito. ¿Quién es Eduardo Fernando Hurtado Valdivia? Es un licenciado en antropología, egresado en la UMSA de La Paz. Tiene especialidad en patrimonio sonoro y musical, conseguido en una universidad de México. Ha escrito varios artículos sobre el tema. Actualmente trabaja para el Cabildo Indigenal y la Parroquia de San Ignacio en un proyecto especial: registro, grabación y catalogación de la música del coro musical indígena del Cabildo mojeño. Un tema bien interesante, bien importante. Bueno, damos la bienvenida a Fernando Hurtado Valdivia. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y un gusto participar, ¿no? Me dijiste que era de Radio Patucú, si no me Exacto. equivoco, Sí, ¿no? Y Sache en idioma ignaciano es sol, ¿no? exacto. En todo Mojos, creo. Ajá, igual en trinitario también. Es precisamente el origen del nombre es el mojeño trinitario. Fernando ha presentado un libro, una obra que tiene que ver con el Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos. El Gran Cabildo se le llama ahora. La misión Ajá, de San Ignacio se fundó en 1689, fue trasladada de su primer sitio al actual años después, correcto. pero está identificada, mi primera pregunta es, ¿está identificada la fecha precisa de la creación del cabildo indigenal, del primer cabildo en la zona de Mojos? Imaginamos que fue Loreto. Bueno, fue en general en todos al mismo tiempo, ¿no? En el año 1701, el provincial de los jesuitas de toda la provincia, ¿no? Que en ese momento no era como ahora, que es la provincia de Mojos, ¿no? Se le llamaba provincial a toda la provincia del Perú, que incluía el Perú, o lo que es, bueno, Bajo Perú y Alto Perú, ¿no? En este caso, y en todas las provincias o en todas las regiones que incluían la provincia del Perú, eh, el, el, general del, bueno, no es el general, el provincial de los jesuitas, llamado Francisco Altamirano, manda la ordenanza de creación de cabildo en todas las misiones jesuíticas, ¿no? Es decir, en todas las misiones que ha habido también en Perú, en Bolivia, en Mojos, en Chiquitos, ¿no? Y lo mismo sucede en Paraguay, ¿no? En todas las misiones jesuíticas se crea en el mismo año, 1701 es la fecha de creación de todos los cabildos en todas las misiones jesuíticas. De acuerdo. Las crónicas y los estudiosos asignan al cabildo indigenal un rol de gobierno indígena, por un lado, y también mecanismo ligado a la evangelización, es decir, con un papel muy protagónico, importante en la realización de las misas y todas las actividades religiosas. ¿Qué papel cumplió en este sentido el Cabildo de San Ignacio en el traslado de su primer sitio al sitio actual? ¿Tuvo alguna preponderancia esta operación de traslado? Claro, durante toda la época de la misión, las misiones jesuíticas, estuvieron en Mojos aproximadamente unos 70 años, ¿no? 72, 70 y tantos años, ¿no? Ujú. En Mojos todos los jesuitas, y durante todo este tiempo hubo una primera etapa en la que los jesuitas, cuando fundaron la misión, ¿no? Eran solamente 2 jesuitas por misión. Entonces, en cada misión había más de 1000 personas, ¿no? Dependiendo de cada lugar, ¿no? En San Ujú. Ignacio de Mojos, según los censos que he podido encontrar, que figuran en el libro,
habían más o menos 1.400 personas aproximadamente, ¿no? Entonces solamente eran 2 sacerdotes que atendían a 1.400 personas que estaban dentro de la misión. Y la misión, como bien lo llamaba uno de los autores, Hernando Sanabria Fernández, y otro autor igual, David Block, ¿no? David Block, que hacen reseñas antiguas sobre las misiones jesuíticas, las nombran como un estado protosocialista, dicen ellos, ¿no? Porque no existían jerarquías, no existían clases sociales, ¿no? Era todo por igual para todos. Entonces, en las misiones se vivía un trabajo comunitario colectivo. Entre todos, digamos, cazaban para la comida de todos, entre todos sembraban la comida para todos, entre todos cosechaban para todos y todos comían juntos, ¿no? Entre todos. Entonces era así como la colectivización del trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que le llaman un Estado protosocialista, ¿no? Y para hacer toda esta organización, digamos, toda esta logística dentro de la misión, no podían hacerlo solo 2 sacerdotes, ¿no? Con 1.400 personas, ¿no? Entonces necesitaron ayuda para poder organizar inicialmente la logística, ¿no? De la alimentación de todas estas personas y posteriormente ya la evangelización de todas estas personas, ¿no? Entonces, para eso ellos rescatan a los caciques antiguos, ¿no? A los caciques que tenían todas las comunidades que se reducen en las misiones, ¿no? Como sabemos, se les llaman reducciones jesuíticas porque se reducen muchos grupos a uno solo, ¿no? Habían como en la misión de Mojos, habían aproximadamente 37 grupos, ¿no? Que eran los punuanas, los casabeonos, los moajocobonos, así como 37 grupos con 37 idiomas diferentes, ¿no? Lo mismo sucedía en Trinidad, en Loreto, etcétera, en todas las misiones. Entonces se reducen de muchos grupos a uno solo y se mantiene la lengua mayoritaria, ¿no? Entonces la que hablaban la mayoría de la gente se vuelve la lengua oficial del pueblo, en este caso de San Ignacio, se vuelve, le dan el nombre de la misión, ¿no? Que es el idioma ignaciano de San Ignacio, en Trinidad lo propio, ¿no? Trinitario, loretano, javeriano, etcétera, ¿no? Pero para hacer toda esa logística es que se reúne a 12 personas que eran caciques y eran líderes, ¿no? de estas 1.400 personas. Y estas 12 personas son 12 personas por los 12 apóstoles, ¿no? De Jesús. Entonces, por eso se conforma, digamos, un cabildo de 12 personas, ¿no? Entre los que estaba el corregidor, el cacique, primer cacique, segundo cacique, policías, alférez, jueces, bueno, varios cargos, ¿no? Que ayudaban en estas dos secciones, digamos, que tenían, que era la organización para la comida, para la alimentación, para toda la convivencia, digamos, dentro de la misión y también para la evangelización, ¿no? Ese era el trabajo básicamente del cabildo durante la misión. Muchas gracias por esta explicación. La creí necesario hacer esta explicación porque es, como tú dices, complicado pues hacer una operación de traslado de este tipo, ¿no? Así sean solamente 1.000 personas o 1.600 en entonces, era como Ajá. trasladar 100.000 actualmente, ¿no? Bien, hablabas Perdón, de... ahí me olvidé del traslado, que era lo que me había preguntado, sí, para complementar. El traslado se produce en el año, no recuerdo exactamente, 1700, se funda en 1689 y el traslado es en 1749, me parece, ¿no? O por ahí. La cuestión es que hay dos versiones de este traslado, ¿no? Y en ambas versiones, digamos, la versión tradicional, la versión mitológica del pueblo que maneja la tradición oral y la versión oficial, ¿no? Que cuentan los jesuitas en las crónicas. Pero en ambas versiones, el cabildo indigenal es el que tiene, digamos, lleva el proyecto de traslado de la misión, ¿no?
según las fuentes oficiales y las crónicas de los jesuitas, el traslado se debe a que hubo una epidemia de sarampión, de viruela, de varias enfermedades, entonces mucha gente empezó a morir. Entonces pensaron que era el agua que estaba por ahí mal o algo, ¿no? Y que estaba contaminado. Entonces los propios jesuitas, en coordinación con el cabildo, con estos 12 autoridades, deciden trasladar el pueblo del pueblo viejo al actual pueblo de San Ignacio, ¿no? Y en la versión mitológica, la gente con la tradición oral cuentan, y he podido recuperar estos relatos en unas reuniones que he tenido con todo el cabildo y con varias personas allá, ¿no? En entrevistas colectivas, y me cuentan que había un hichi, que le llaman ellos, ¿no? Un hichi que era como un habitante del agua, del río, que según algunos era un monstruo, otros dicen que era una ballena, pero mayormente se concuerda en que era una víbora, ¿no? Una serpiente, una sicurí muy grande, que se comía a la gente, entonces la gente empezaba a morir, a morir. Entonces, como moría mucho la gente, el cabildo, en la versión mitológica, se organiza y deciden matar a este animal, ¿no? Entonces, agarran y se organizan y le ponen, dice, unas estacas en la boca, que era un animal muy grande, una serpiente muy grande, abre la boca, le ponen unas estacas para que no pueda cerrar la boca, y entran al interior del animal, y desde adentro con machetes, ¿no? Y van cortando todo y matan al animal, ¿no? Entonces, en ese momento el animal escapa y sale, digamos, arrastrándose, ¿no? Como una víbora, y llega hasta un lugar que es el lugar donde quedaron los huesos, ¿no? Que la traducción en ignaciano era yapereji, yapereji me parece, ¿no? Que es montón de huesos o huesería, ¿no? Hueserío. Hueserío, donde queda todos los huesos de este animal, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde queda apuntando hacia la laguna Isireri, ¿no? Entonces, ellos piensan en su mitología que deberían seguir esa misma ruta que seguía el animal para llegar a un lugar, ¿no? Entonces siguen esa ruta y ahí encuentran una loma y una planicie, que es donde fundan, ponen la cruz y empiezan a construir la segunda iglesia, ¿no? Y ese traslado. Entonces, en las dos versiones, ya sea en la versión de los jesuitas, que es la epidemia de sarampión, de varicela, de viruela, y en la versión mitológica del animal, ¿no? Que se contrastan, se complementan, ¿no? Podría decirse, porque el resultado es el mismo, no importa si era una enfermedad o un animal, pero es como ellos entienden que la gente estaba muriendo y debían moverse de ese lugar, ¿no? Y todo este movimiento se realiza gracias al cabildo indígena. De ahí la importancia de la organización del pueblo indígena a través de esta forma, ¿no? Que es el cabildo. Exactamente. Decías que entonces los jesuitas lo que hicieron fue reducir varios grupos a uno solo y eso Mm. se llamó la misión evangelizadora. Se O la reconoce la reducción, influencia de los sacerdotes, claro, en la vida de estas reducciones, porque ellos fueron los que dieron las ideas en busca de correcto, convertirlos, ¿no? De de sus creencias a el cristianismo. Pero al contrario, hay correcto. versiones que también hubieron abusos de autoridades civiles. Ya estoy hablando de otro tiempo. Una vez que salieron los jesuitas, los gobernantes de España mandaron a autoridades civiles, los gobernadores. ¿Qué de cierto Correcto. hay? ¿Qué has podido establecer que cuando salieron los jesuitas, los gobernadores civiles impusieron otro tipo de administración, otro régimen en las misiones? ¿Qué pasó en el caso específico de San Ignacio después de los jesuitas? Bueno, lo que he podido ver, digamos, durante toda la época colonia, de la época de la colonia, es que hay tres etapas, ¿no? La etapa de la colonia temprana, que es el inicio de la colonia, cuando llega, ¿no? Inicialmente Cristóbal Colón, ¿no? A Centroamérica, y los primeros como 50 o 70 años de colonización, que fue el momento de la expansión, ¿no? Que salieron
desde Centroamérica y fueron bajando y llegando a Centroamérica, a Sudamérica. Y toda esta primera etapa fue una etapa, la etapa más violenta, ¿no? Según varios autores, ¿no? Eh, que hablan sobre las etapas de la colonia. Entonces, la segunda etapa ya es la etapa de las misiones jesuíticas, que duró aproximadamente 100 años, ¿no? En Paraguay estuvieron 100 años los jesuitas, en otros lugares 80, en Mojos estuvieron 70 años, ¿no? Entonces, aproximadamente entre 70 y 100 años fue esta segunda etapa de las misiones, y luego viene la tercera y última etapa de la colonia, que es la etapa de los gobernadores, ¿no? Cuando ya entran las autoridades españolas y una nueva orden de religiosos, ¿no? Que ya no eran los jesuitas, eran los diocesanos, eran curas seculares, ¿no? Esta nueva orden, después de la expulsión de los jesuitas, vuelven a las mismas misiones y vuelven a hacerse cargo de todo lo que había, ¿no? Pero ellos estaban, en este caso, eh, ayudando a los españoles esclavistas, ¿no? Porque había en la primera etapa de la colonia había mucha, ¿cómo se llaman estos? Buscadores de tesoros, y que buscaban justamente el dorado, el paitití, el gran tesoro que estaba escondido en estas tierras, ¿no? Según la creencia de los españoles que tenían en esa época. Y para encontrar eso, vinieron y mataron, explotaron, hubo así mucha gente, ¿no? Que habían muchas matanzas, ¿no? Y no solo en esta región de Mojos, ¿no? En los Andes, desde Colombia, Venezuela, en Centroamérica, en las Antillas, en Norteamérica, en todo lado, ¿no? Entonces fue así una explotación muy grande. Y posteriormente llega esta segunda etapa de las misiones, en las que los jesuitas prohibieron la entrada de estos esclavistas. Entonces se dedicaron es cuando florecen, ¿no? Las artes, la música, el tallado, el tejido y todas las artes que han podido desarrollar los mojeños, ¿no? Tanto trinitarios, ignacianos, loretanos, lo mismo en la chiquitanía, ¿no? O lo mismo en las misiones del Paraguay, ¿no? Con los guaraníes, que han podido florecer todo el arte, ¿no? La música en esa época, porque estaba prohibida el ingreso por orden real y por orden del Papa, estaba prohibido el ingreso de los esclavistas a las misiones. Entonces, no podían ingresar y robar gente. Lo que hacían antes era robar gente y secuestrar, ¿no? Gente para llevarlos a las minas de Potosí o para llevarlos a las haciendas, a las encomiendas, para que trabajen en estado de esclavitud, ¿no? Pero las misiones y los jesuitas prohíben la entrada de españoles, y entonces durante esos 100 años estuvieron protegidos ellos, ¿no? Pero cuando los expulsan a los jesuitas, vuelven los esclavistas, vuelven los saqueadores, entonces vuelve una etapa oscura, digamos, ¿no? Así de explotación con los gobernadores, que lo único que querían, digamos, era tener mano de obra barata, ¿no? O mano de obra gratuita para poder trabajar. Entonces, todo lo que producían, porque producían instrumentos musicales, ¿no? Fabricaban violines, fabricaban también a las mujeres, sobre todo les hacían trabajar en los telares y les hacían producir así inmensas cantidades de tela que era para exportar y para vender, ¿no? Para mandar a Cusco, mandar a Perú, a Potosí, mandar a España, y no les pagaban nada, no les daban comida, entonces vivían así una explotación grande, ¿no? Y lo mismo pasaba con los remeros, ¿no? Con los balseros, los que trabajaban con el transporte, que en esa época era fluvial, ¿no? Para ir desde Trinidad hasta Santa Cruz tardaban, no sé, como 20 días, creo, en botes, y los que remaban eran los indígenas, ¿no? Los indígenas mojeños y trinitarios, ignacianos. Entonces, ahí por 1800, surgen las primeras rebeliones, ¿no? A principios del siglo de 1800 surgen las primeras rebeliones, y los canoeros, ¿no? Son los primeros que se rebelan. Entre ellos estaba Pedro Ignacio Muyva, Juan Maraza y varios otros que se rebelan contra esta explotación
de los remeros, ¿no? Que les hacían trabajar mucha cantidad de horas sin ningún tipo de pago, ni comida, nada, ¿no? Entonces generan la primera, lo que podría decirse, la primera huelga de brazos caídos, ¿no? Porque no se rehusan a trabajar. Eh, Entonces, no tenían otro eh, nombre, era una huelga. claro, una huelga, entonces se rehusan a trabajar y entonces ahí los mandan a matar, ¿no? Y ahí mandan a matar a Juan Maraza, a Pedro Ignacio Muyva, a todas estas primeras rebeliones que hubo, ¿no? Entonces, y todas estas rebeliones, ya sea en Trinidad o en San Ignacio o en Loreto, en cualquier misión, San Pedro. organizadas por el Cabildo también, ¿no? Ujú. Entonces, ha jugado un papel importante el Cabildo. Muy bien, gracias por esta explicación. En relación al pueblo mojeño ignaciano específicamente, ¿qué has podido recoger de las tradiciones? La pregunta es, ¿qué tradiciones permanecen de las antiguas tradiciones y qué otras se han modificado o han cambiado con el tiempo? Si puedes hacer un par de ejemplos en relación a las tradiciones antiguas que todavía estén y Uh en -huh. relación a las tradiciones que hayan cambiado ahora. Bueno, muchas de las tradiciones se han mantenido en San Ignacio específicamente porque eh, como ese momento de las misiones, esos 70 años que han estado los jesuitas, ha sido un momento de bonanza, digamos, de arte, de cultura, digamos, ¿no? Así de bienestar para ellos. Entonces, cuando han llegado a la siguiente época, que ha sido la época de los gobernadores y ha habido mucha explotación y todo esto, entonces ellos se identificaron mucho con la época de las misiones y se apropiaron de la religión católica, se apropiaron de las tradiciones católicas y de toda la forma de vida que tenían en la misión, en las misiones, ¿no? Entonces, cuando se prohibió a los jesuitas, ellos identificaron que todo lo jesuita estaba prohibido, ¿no? Entonces, identificaron que el jesuita era así un enemigo, el jesuita estaba prohibido, entonces todas las tradiciones jesuitas que se vivían en la misión estaban prohibidas frente a los gobernadores, ¿no? Entonces, ellos como una forma de lucha, una forma de reivindicación, tratan de mantener todo lo de la misión, comenzando por la vestimenta que tenían en la misión, ¿no? Las camisetas, los tipois, que eran así la vestimenta que les dieron en la misión. Entonces ellos reivindicaron la vestimenta y todas las tradiciones musicales, las tradiciones, no sé, de tejidos, de tallado, de todas las artes, se las apropiaron y las reivindicaron como propias, ¿no? Entonces, como forma de lucha, trataron de mantener todas las tradiciones intactas, ¿no? A pesar de que vivieron muchos años escapando, ¿no? Cuando llegó el momento, esa época de la búsqueda de la Loma Santa, ¿no? Con Andrés Guayocho, Nicolás Anosa y diferentes líderes indígenas, ellos escaparon al monte justamente para escapar de esta explotación y en el monte ellos buscaron lugares donde fundaron nuevos pueblos, ¿no? Como San Lorenzo de Mojos, San Francisco de Mojos, muchas comunidades que fueron fundadas en la época de la búsqueda de la Loma Santa y hay reseñas de en esas épocas cuando estaban solos los indígenas sin ningún jesuita ni nada, fundaron ellos solos sus pueblos y ellos trataron de mantener todo, ¿no? Incluso los bautismos, los casamientos por la iglesia, el cacique, el corregidor era el que hacía los casamientos, los bautismos, ¿no? Entonces tomó digamos, cuando ya no hubo jesuitas, el corregidor tomó el lugar del sacerdote, ¿no? Y trataron de mantener todo así tal cual, hicieron una memoria muy detallada de todo lo que se hacía en la misión y trataron de mantenerlo. Entonces hay muchas tradiciones que se mantienen hasta la actualidad y que se mantienen idénticas, ¿no? O por lo menos tratan de ser lo más fieles posible a la época de la misión. Esto que me cuentas es algo mucho novedoso y creo que los oyentes lo van a valorar. Aprovecho para relacionar esta época
de la guayochería y de la búsqueda de la Loma Santa, porque coincide en el tiempo con la explotación de la goma. Hay versiones Ujú. que, además de los contratados o de los enganchados de Santa Cruz, también hubo una especie de esclavitud, de explotación de Ajá, mano de obra mojeña, indígena específicamente. correcto. En particular, ¿has podido establecer algún elemento esencial en relación a esta época en San Ignacio? ¿Qué pasó durante esa época de la captación, de la captura de mano de obra para los gomales? En San Ignacio, ¿qué pasó? Sí, bueno, en todo el Beni, ¿no? Así igual como en San Ignacio, ha habido mucha gente que ha sido captada, ¿no? Por el enganche de la goma, ¿no? Entonces, muchos de los pueblos, sobre todo los pueblos que estaban más al norte, dice que quedaron vacíos, ¿no? Que quedaron sin hombres porque los llevaban a la explotación. En San Ignacio específicamente, como estaba muy al sur, ya casi en la frontera, ¿no? Con Cochabamba, entonces no llegaron a sacar tanta gente, pero sí hubo. Hay memorias de gente que llegó y que fue a trabajar en calidad de esclavitud, se podría decir, ¿no? Porque no les daban nada, ni comida, ni un centavo, así, nada, no les daban una choza para que vivan y listo, y les daban agua, ¿no? Y comida un poco, pero no era pues ningún tipo de salario ni nada, ¿no? Entonces vivían en explotación y no hubo tanto en San Ignacio porque estaba lejos de los gomales que estaban más al norte, ¿no? En la frontera entre Beni y Pando o ya en Pando, ¿no? Entonces, pero hay gente que hubo incluso que fueron también a la guerra del Acre. La guerra del Acre, como todos sabemos y como nos enseñan en las escuelas, la guerra del Acre fue financiada por, en, ¿cómo se llama? Nicolás Suárez, ¿no? El rey de la goma. Que bueno, él actualmente, como a mí me han enseñado en la escuela, es considerado un héroe de la patria, ¿no? Por haber defendido el territorio boliviano frente a la invasión de los brasileros, ¿no? Que en realidad él lo que defendía eran sus territorios, ¿no? Sus gomales y trataba de defender su negocio privado, ¿no? Entonces, él paga, financia de su plata para traer el ejército desde La Paz y llevar hasta allá y además manda a todos sus trabajadores, ¿no? Todos sus enganchados de la goma a que luchen ahí en la guerra del Acre, digamos, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, la imaginería o la creencia, digamos, tradicional que se ha pasado generación en generación a través de la historia oficial. Pero revisando documentos históricos y varias investigaciones que se han hecho sobre la goma, he podido encontrar hechos importantes y trágicos, ¿no? Eh, existía justo al norte de Beni un pueblo indígena, que los llamados los Caripunas. Este pueblo indígena, Caripuna, era el que estaba más cerca de los gomales de Nicolás Suárez y era el que había sufrido la explotación más fuerte, digamos, más grande, porque eran muchos y estaban muy cerca del lugar, entonces han sido los que han sido cooptados más rápidamente para el enganche de la goma. Entonces, hay una historia de que la, me parece que es el cuñado de Nicolás Suárez, o no es el cuñado, el yerno de Nicolás Suárez, el hijo, el esposo de su hija, que es el que hace este relato, ¿no? Él trabajaba, era un gringo francés, bueno, un francés que vivía acá en Bolivia y que trabajaba haciendo las cuentas, llevando las cuentas de toda la empresa Suárez, ¿no? De goma. Entonces, él es el que hace este relato y él es el que deja esta constancia, que no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? Pero es a finales de 1800, 1897, por ahí, algo así, que el hermano de Nicolás Suárez, llamado Gregorio Suárez, eh, una vez escuchó el rumor de que dice que estos indios caripunas eran muy diestros con el lanzamiento de la flecha, ¿no? Entonces hacen llamar a unos indios caripunas. Bueno, hay muchos relatos, ¿no? De este francés y de varios otros
exploradores como Erland Nordeskjold, que era un explorador que también llegó a finales del siglo XIX, principios del XX, y estuvo ahí en los gomales de Suárez, ¿no? Y describe él también las atrocidades que cometían, ¿no? Que cómo los encadenaban a los indígenas, ¿no? Para que no se escapen, les ponían cadenas en el cuello, les ponían cepos, ¿no? Así en las manos, en las piernas, para que no se escapen. Y he podido encontrar, después de mucha investigación, digamos, unas fotografías de esa época, justo de indígenas encadenados, ¿no? Que se puede ver en el libro. Y muchos de estos abusos los cometía el hermano de Nicolás Suárez, Gregorio Suárez. Dice que, según las palabras de Nordeskjold y de varios otros, ¿no? Que era así bastante sádico, ¿no? Este personaje que los torturaba, los hacía chicotear mientras él fumaba un puro, ¿no? Largo, grande, y fumaba tranquilamente mientras los chicoteaban hasta la muerte, ¿no? Por haber desobedecido, por haberse escapado, ¿no? Entonces, todos estos indios, como les llaman, ¿no? Indios caripunas, tenían un especial rencor contra este Gregorio Suárez por el sadismo con el que torturaba a todos los indígenas, ¿no? Entonces, este Gregorio escucha la noticia, la idea de que estos eran muy diestros con la flecha, entonces decide hacer llamar a unos y les dice, yo soy más diestro con mi escopeta Winchester que ustedes con la flecha, hagamos una prueba, ya listo, ¿no? Entonces hacen una prueba, ponen un blanco fijo en un lugar, dispara el Suárez y le da perfectamente al blanco, luego dos, tres indios caripunas que estaban con él disparan igual la flecha y igualmente diestros, ¿no? Entonces ahí uno de los indios le dice, ahora intercambiemos, ¿no? Y le pide prestada su escopeta Winchester y le explica cómo se dispara, ¿no? Le explica, jala no sé qué, el percutor y el gatillo y pum, le explica cómo disparar. Perfecto, entonces le carga el arma y el indio caripuna, por todas las torturas que ya tenían previamente, agarra el arma y pum, directamente al cráneo y lo mata, ¿no? Inmediatamente al hermano de Nicolás Suárez. No dispara al Inmediato, frente, ¿no? sino dispara al costado. Exactamente, y lo mata el hermano de Nicolás Suárez. Entonces todos Venganza escapan, ¿no? pura. Después de matar, claro, por tantas torturas que cometía otro Suárez, ¿no? El Y hermano Suárez. efectivamente hay una versión en Entonces, una publicación de este tipo. Fernando, exacto, entonces sí, ahí, para concluir esta pequeña historia, ¿no? Nicolás Suárez, en venganza por la muerte de su hermano, decide eliminar todo un pueblo, ¿no? Toda una cultura, todo un grupo étnico, toda una nación originaria, que son los Caripuna. Entonces, los envenena con estricnina y les da comida y bebida a todo el pueblo y mata a todo un pueblo, ¿no? Ahorita en Bolivia somos 36 naciones originarias indígenas, ¿no? 36 pueblos étnicos, pero seríamos 37 si Nicolás Suárez no hubiera eliminado a toda una nación, ¿no? Es lo que se conoce como un etnocidio, ¿no? Eliminar a todo un pueblo, a toda una cultura, ¿no? Entonces, bueno, por esa clase de explotación, de muerte, de masacre, ¿no? De genocidio, de etnocidio, es que los indígenas mojeños deciden escapar al monte en búsqueda de la Loma Santa, ¿no? Para buscar un y lugar ahí libre surge donde ellos una larga puedan historia de vivir. la Loma Santa, ¿no? Fernando, Claro. gracias por estos datos, pero no quiero terminar, tengo 3 minutos. Quisiera hacerte una pregunta muy concreta. Sé que también te Uh -huh. dedicas a la música, no sé si Ah, musicólogo, pero sí. en San Ignacio ya está concentrada, concentrado un gran archivo musical de partituras. ¿Cómo Uh es, -huh. brevemente, cómo es que se ha podido conservar por 300 años estas partituras? ¿Cómo hicieron los indígenas para conservar esa música? Justamente el cabildo indigenal ha sido el que ha conservado, ¿no? Toda esta música. Ellos eran los dueños y ellos eran así los propietarios de todas estas partituras y letras de canciones, de cánticos religiosos, ¿no? Que estaban conservados en el coro musical o el coro indígena,
son los que tocan los abuelitos, ¿no? Viejitos de 80, 90 años, que son los que mantienen todavía la cultura viva y mantienen la música tradicional. Y son ellos los que tenían un mueble grande ahí dentro de la iglesia donde ellos guardaban sus partituras de 100, 200 años, ¿no? Y ellos tenían eso y cuando llegó en el año 97, me parece, un investigador, Piotr Nawrot, un investigador polaco, musicólogo, que él fue el que subió ahí al coro de la iglesia y vio y dijo, ¿qué son estas partituras? Son antiguas, así. Y dijo, esto Son no hay que estos sacarlo papeles, de dijo. acá, ¿no? Dice que estos papeles, claro. Entonces él decidió sacar de ahí y decidió armar el archivo, ¿no? Entonces ahí se sacaron el primer gran bloque de partituras y en coordinación con el Cabildo Indigenal, el corregidor y el Cabildo Indigenal después mandó la orden a que todas las comunidades indígenas que tenían partituras le entreguen, digamos, ¿no? Es decir, Entonces, además de San Ignacio, en los demás pueblos también habían otro tanto de partituras. exactamente, las partituras son de muchos pueblos que están ahí alrededor, ¿no? De todo San Ignacio y también del sector del TIM, ¿no? Del territorio indígena multiétnico. Entonces también hay partituras que estaban entre los mocetenes, entre los chimanes, entre los, no sé, diferentes, ¿no? Los yuracarés, muchos pueblos, ¿no? Que estaban ahí alrededor, también en el sector del Tipnis, ¿no? Entonces fueron, pero con la orden del corregidor y del cabildo indigenal para poder entregar y se supone que en esa época Piotr Nawrot, el que hizo originalmente el archivo, debía entregarles fotocopias, ¿no? Para que mantengan la música, pero nunca se les entregó. Entonces, por eso mucho se pierde en las comunidades, ¿no? Se ha ido perdiendo la música porque ya no tenían las letras de las canciones ni las partituras y se perdió toda esa memoria. O sea, fue digamos, un arma de doble filo, ¿no? Porque se rescató y se conservó y se preservó, pero las comunidades se quedaron sin una copia y no pudieron mantener la música, ¿no? Por eso San Ignacio es importante, porque es de los pocos lugares que mantienen la música, ¿no? Entonces, Brevemente también, claro, Fernando, sí. brevemente también, ¿qué significa este libro, esta historia relatada de 200 tantos años de Cabildo? ¿Qué significa? Bueno, es importante el cabildo indigenal, ¿no? Como habíamos visto todas estas rebeliones indígenas, todos estos movimientos de la Loma Santa, toda esta organización prehispánica, misional, después republicana, toda esta organización de 300 años confluye en un hecho muy importante que ha sido el año 1990, que ha sido organizado por los cabildos indigenales, que ha sido la marcha por el territorio y la dignidad. La gran marcha, la primera gran marcha, ha sido organizada por el Cabildo Indigenal de San Ignacio, por el Cabildo de Trinidad, por varios cabildos, ¿no? Todos ellos conforman y organizan esta marcha que llega hasta La Paz y es por primera vez en este siglo XX que se tiene en cuenta a los grupos y a los pueblos, naciones indígenas originarias del oriente de Bolivia, ¿no? Entonces, eso es básicamente el libro, ¿no? Que cuenta toda la historia hasta la marcha por el territorio y la dignidad y actualmente cómo siguen. Así es. Yo quiero agradecerte por este tiempo. Por favor, en pocas palabras, tu despedida de Sachemojos. Bueno, muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias al programa Sache Mojos de Radio Patujú y espero que podamos encontrarnos en cualquier otra ocasión, ¿no? Yo ahora estoy actualmente trabajando en San Ignacio de Mojos en la grabación de la música del coro indígena musical. Gracias a Fernando Hurtado por esta conversación. Sin duda, sus vivencias en San Ignacio, a las que hay que añadir que fue voluntario en el internado jesuita, y también a su labor profesional actual, merecerá nuestra atención en el futuro. No me voy a olvidar, lo he anotado. En un encuentro casual con el corregidor mojeño Gregorio Nuni, hablamos sobre la posibilidad de que el libro sobre la historia del Cabildo Ignaciano sea también presentado en Trinidad.
Eso ya se verá. El libro está disponible en el Museo Etnográfico de la capital mojeña. Fue publicado por el Museo de Etnografía y Folclore. Es una dependencia de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Como añadido a este tema, diremos que en San Ignacio, al lado del Museo Etnográfico, se encuentra el Archivo Musical de Mojos, que es donde tiene conocimiento también nuestro entrevistado de hoy. Allí existen varios miles de partituras de música antigua. Como dijo Fernando, esas partituras fueron resguardadas por los cabildos y los maestros de capilla de las comunidades indígenas por todo este tiempo. Tiempo largo, ¿no? 300 años. Un legado que debe ser cuidado, resguardado. Además, en San Ignacio existe el repositorio arqueológico, que tiene varios centenares de restos, piezas de cerámica, huesos y también algunos metálicos de época antigua. El repositorio se denomina Taepa Ninewa, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero se traduce como nuestras raíces en el idioma mojeño ignaciano. El repositorio está en la Casa de la Cultura de la localidad. Los restos fueron recogidos en la ruta de la nueva carretera San Ignacio-San Borja. El repositorio, esos materiales aún esperan a los estudiosos del pasado. Y para cerrar este tema ignaciano, recordemos que el Gran Cabildo está dedicado ahora en gran manera a la preparación de su Ichapequene Fiesta, la gran fiesta mojeña. La comisión encargada del palo encebado, que es uno de los temas más importantes, ya ubicó y ya eligió el árbol para el corral del jocheo. Ahora están juntando los chipilos, como dice uno de sus encargados, para los días que necesitan viajar a cortar y transportar el palo. No les cuento cómo es la llegada del palo, es todo un acontecimiento, como siempre, estila el Cabildo Ignaciano. Y la Ichapequene fiesta es el 31 de julio, claro. Se acabó el tiempo. Tendremos más la siguiente semana. Brusurupaya memenoviono, Brusurupaya tatanoviono, Bim ocarine tepona semana.